que conjunto habitacional es vivienda colectiva de una escala adecuada, ¿sí? Y ahora, digo, yo siempre tengo esperanza que se acepte el tema de la producción, digamos, autogestionaria del hábitat, la ley que es esta la 341 a nivel nacional, que lo ideal sería que lo importante es la organización del grupo humano que le da origen a esa vivienda colectiva. La vivienda colectiva, en general, conviene que no sea de grupo muy numeroso. Por ejemplo, Monteagudo, vimos, tiene 300 y pico de viviendas, y la administradora dice que es muy problemático de administrar. Pero grupos de 20 viviendas, si no tienen ascensor, y son de 16 a 20, creo que funcionaban lo mejor posible. Entonces piensen, vivienda colectiva de densidad media, esa es la definición, no conjunto habitacional, ¿sí? Y plantearla de tal manera también que no sea, porque el problema del conjunto habitacional, que es como si fuera un country de pobres, ¿sí? Es terrible porque requiere una administración macro y varias administraciones, porque no está donado, las calles no son públicas. Entonces yo diría que planteen viviendas de densidad media en ciertos lotes que se sepa de quién es el dominio. Digamos, si son, cooperativas de vivienda como la 341, la hipótesis de cooperativas o la hipótesis de vivienda procrear, que sean de densidad media, pero que tengan un lote definido, ¿sí? Y que las calles sean públicas, si agregan calles públicas, o peatonales que sean públicas. Por ejemplo, esas peatonales que ustedes pusieron son peatonales, pero deben poder ser públicas. Ahí debe poder pasar el recolector de residuos. Tienen que ser dadas, aunque sean de uso peatonal, tienen que ser dadas de dominio público. El problema, cuando los arquitectos se ponen a jugar creando hábitat, es que no definen qué es de dominio público y qué es de dominio privado, y qué es de dominio del consorcio. Entonces, todos los conjuntos habitacionales tienen un desastre en el espacio porque no se sabe quién tiene que cuidar qué. No es como en Viena, que está claro que son viviendas colectivas, pero son todas de dominio público, porque son viviendas públicas en alquiler. Entonces, todo ese espacio igual está definido, tienen entradas, son espacios que de día son públicos, pero de noche son de los que viven ahí, se cierran los portones. Pero está claramente definido que son de dominio público, son públicas en alquiler, ¿sí? Lo mismo cuando son cooperativas, y cuando una calle es pública está definida como pública, y cuando es semiprivada está definida como semiprivado. Entonces, cuando ustedes proyecten, piensen bien, esto para los dos grupos, ¿qué va a ser calle de dominio público? Si por ahí hay acceso, tiene que poder pasar el basurero, tiene que poder pasar la ambulancia, aunque sea peatonal, ¿sí? ¿Me entienden? Sí. Sí. Entiendo. Y mismo tiene que permitirse una renovación edificio a edificio. ¿Sí? Y yo con los que hicieron, con el coordinador de la Villa 20, el coordinador, el arquitecto, que estudió con Peli, igual yo le preguntaba, y acá, sin consorcio, en determinado momento, para mejorar su edificio, quiere en la terraza hacer un piso más, construir más viviendas, ¿puede? Y esto hay que ponerlo, la gente tiene que tener dominio sobre su consorcio. Digamos, si un consorcio en determinado momento ya terminaron de pagar la hipoteca, y el consorcio es dueño del edificio, y el consorcio se pone de acuerdo, y el código se lo permite, tienen que poder construir algo en su azotea. No sé si está claro, ¿sí? Tienen que poder hacer renovaciones y cambios, porque tienen que ser eso de dominio privado. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, el problema con los conjuntos habitacionales es que la gente hace reformas, que además pobres, le dicen que las reformas son violatorias, pero tampoco nadie se ocupa del mantenimiento. Entonces ese tipo va así, cierra el pasillo, como le dice, un pasillo muy largo, le pone llave, todo el mundo hace lo que se le da la gana, es un caos. Entonces, no hablemos de conjuntos habitacionales, hablemos de edificios de vivienda de densidad media en lotes de acuerdo al tamaño de las cooperativas o de los consorcios que van a instalar esos lotes, y que, como hicimos cuando trabajamos en los bulevares, en la densificación, que puedan albergar también actividades comunitarias y productivas. Bueno. ¿Se entendió el concepto o hay duda?
No, sí. Yo sí entendí. Creo. Sí. Bueno, ¿el equipo docente está claro? No, sí se entiende. Guille, Sí, sí. Pepo, ¿estamos todos de acuerdo? No hablamos más de conjunto habitacional. Sacamos de este proyecto conjunto habitacional, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. Estoy averiguando el tema de la comisaría, por eso me había ido. ¿Se escucha así? Bajito. Sí, dale. No, estaba averiguando el tema de las comisarías, a ver si me consiguen una foto o algo de cómo se determina el radio de acción de cada uno. Eso está bueno, saber el área de acción de las comisarías. Y eso está bueno porque teóricamente se puede hacer gestión comunitaria, reuniones con vecinos, ¿viste? ¿Para qué? Si acá, ¿viste? La señora decía que lo que está cerca de la cañada, que no es tan seguro. Bueno, hay formas de acercar posiciones, ¿no? Bueno, sigamos. bien. Y también mejoramos el prototipo de vivienda que nosotros teníamos. Ya que me Bien, saco el para ingreso a tener la más vivienda. velocidad, voy a sacar el video, espera. Ahí está. De la vivienda se ingresa por el lado este, quedando el área común, digamos, de comedor y cocina, y un baño, un dormitorio para 2 personas, y también pusimos esta idea de invernadero que teníamos, y lavadero incluido. Así sería para 2 personas. Ya para 5 personas se le agrega un dormitorio más, y se agranda un módulo, lo que sería el espacio en común. Hay que aclarar que no lo dije, que al final nos decidimos por viviendas de madera, de módulo de 1,22 m por 2,44 de altura, aunque en la altura decidimos hacerlo más alto, después vamos a mostrar. Cualquier duda le pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama el chico que nos ayudó? Alejandro. Alejandro, Masaeda, sí. ¿Dónde están las medianeras ahí? Acá sería. O sea, O sea, está exenta. Está exenta la casa. No se apoya sobre ninguna Sí. medianera. ¿Eh? No. Ok. En el caso Bien, de vivienda de madera es mejor, ¿no? Ujú. Ya para 5 personas se le agrega otra habitación más. Y este es otro prototipo que ya sería para 2 familias, donde quedaría una vivienda para 5 personas. Este serían 7 personas, perdón, me equivoqué. Una vivienda para 5 personas y otra vivienda atrás para 2 personas. En la imagen de arriba, por ejemplo, en el último dormitorio, puedes cerrar la puerta con otro panel ciego y abrirlo para el costado, sería. Eso que quieren La idea de esta vivienda, la de abajo, sería la que incluye otra familia, es por este tema de la independización que tienen de chico que nos contaba Nora, de que por ahí las chicas tenían familia a temprana edad y podrían formar como una familia, pero sería interesante que se puedan quedar como en una casa, ¿no? En el mismo lote. La línea municipal es lo que está a la derecha, digamos. Sí. Eso procuren siempre. La que sería la que da ¿Cuál es la línea municipal? ¿Cuáles son los ejes medianeros? ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? ¿No? ¿Esta es la dimensión total del terreno o están mostrando un sector del terreno? Sería esto, 12 por 21. Es la dimensión total del terreno. Sí. Y en los loteos está propuesto esta dimensión y algunas que son apenas más amplias. Son más, por lo general, en estos esquemas, ¿ustedes acá tienen 21 metros de largo o tienen menos? 21, sí. ¿Cuánto les queda al final entre el dormitorio y la medianera? Eso que está en verde, ahí, eso. ¿Cuánto es eso? Y 1,5 m, 2 me quedaría. Pocón, ¿no? Acá hay importante, acá hay algo importante que es
algo que aparte de estar en el código, está en el Código Civil, que son los 3 metros de distancia entre una ventana de vista y ventilación a una línea medianera. Exacto. Eso no lo pueden obviar nunca porque está en el Código Civil. Eso, Pero Bien. chicos, acá me parece que ustedes no tienen los 21 metros, porque yo tengo, digamos, acá que tengo A 3, eso, 4. el terreno debe ser más grande, ¿no? Sí, a mí me parece que me gustaría saber qué medida hay que poner las medidas, ¿eh? Bueno, En ese para la largo, próxima lo traemos bien, con medidas. bien con medidas y ajustado que tenga por lo menos... Porque ahí hay como 1, 2, 3, 4, 5 módulos. 5 módulos. Ponele que sean de 4 metros. 5 por 4, no, claro. De 3 metros. 5 por 3, 15. Bueno, depende de cuántos. Si son de 3 metros y medio, por ahí le da. Que pueda tener la distancia adecuada. Claro, quizá hay que ajustar los módulos. 2,44 tiene el módulo. Entonces da, porque 3 por, si fuera de 3 por 5, 15. Me sobran 6 metros. No, pero acá si la cama, ¿cuánto mide? 2 metros. sí, es de 3 y pico porque tiene 2 metros de cama, más 60 de placate. 366. Claro, son los 360, o sea, un módulo y medio es. Claro. Se divide en un módulo de 2,44 o uno de 1,22 más. Son O sea, 360. la partición Bueno, es siempre en la mitad. en todo caso, como, digamos, dejen menos espacio al frente, pero el fondo, si tienen ventilación, tienen que tener 3 metros por lo menos, ¿no? El prototipo más extendido tiene que tener mínimo 3 metros de las ¿Qué ventanas. te decías, Guillermo, la distancia Pero- mínima al fondo? Claro. Igual en los costados también, ¿o no? O sea, en Serían los 3 costados, metros. en los costados, ¿qué es? Ventilación e iluminación tiene que tener 3 metros sí o sí. No, O y sea el que fondo. todo el lote sería, Al fondo todo el puede lote debería pegar- estar 3 metros separados. Exactamente. Al fondo no, porque como es... O sea, no tenés ventilación e iluminación ahí, podés pegarte al fondo. Pegarte al fondo, aunque... No, pero siendo de madera es complicado por el mantenimiento, No, etcétera. bueno, sí, siendo de madera, podés dejar 1,5 metros, eso no hay problema. Bueno, eso lo dejaron entonces. Cuando vos te pegabas a la medianera con la madera, porque estos días estuve averiguando ese tema por un código que me pidieron actualizar en la ciudad de Castero, cuando te pegabas a la medianera tiene que ser de una pared de ladrillo común de 30 y ahí te podés adosar con una vivienda de madera. Pero no podés Claro, tener pero por el mantenimiento. La idea de nosotros era hacer una medianera baja. Chicos, por el mantenimiento conviene dejar un espacio, me parece. Entonces 1,5 metros está bien. Pero si no tenés ventilación Si e no tiene iluminación, ventilación. exactamente. O sea, ese fondo sí, porque ese fondo es una pared, no tiene ventilación, no tiene iluminación, no tiene nada. Claro. o sea, tendría que haber 3 metros del comedor, por ejemplo, acá al costado en el comedor, 3 metros para el lado. Claro, donde tenés Pero igual ajustenlo, porque a lo mejor en el frente yo tengo espacio urbano y ese espacio de 1,5 metros no me sirve mucho para nada. Y yo, mirá, si me hace una pared, la medianera me la construye alta el vecino del otro lado y termina Sí, queda siendo un pasillo. lugar muy inhóspito. No, pero Sí. también de última, al tener el patio interno donde está el árbol, se podría pegar todo ese eje del baño y el comedor hacia la medianera. Nos liberaría esos 3 metros. Pero eso iba a preguntar si se puede, porque de todos modos no estarías respetando. Si es Claro. que... Ahí no, se puede, por ejemplo, separar solo 1,5 metros, ya que después tenemos este bocado. Si vos no vas a poner una ventana de vista, sí. Porque una ventana de vista no la podés poner así vos seas el propietario del lote contiguo. Y eso es Bueno, algo sí, el comedor puede dar tranquilamente a lo que es el frente de la vivienda, o sea, la ventana de vista. Claro. No, pero acá el tema es la otra, ese comedor que vos tenés ahí, el de la vivienda de 2 ambientes en el prototipo de abajo, que tiene una ventana a fondo, Sí, y hay una distancia que no es de 3 metros. sí, sí. Mm. Hay que rever Ahí, o puede ser que dé Sí, para... a lo que voy, Después lo regulamos bien. Sí, o a sea, lo que tal voy vez- sí que podríamos tal vez- tirar toda esa pared y dejar el patio interno. Entonces esa pared sí se podría pegar al medianero. chicos, Todo lo que también, es... ¿Por qué no prueban de reformular uno de los dormitorios? Los ata el Bueno. módulo. ¿Cuánto tiene el no, módulo? para mí, yo me volcaría sobre línea municipal, como las viviendas de madera de la Boca, porque si en algún momento quieren hacer algo productivo, van a tener que readaptar a lo mejor
a lo mejor usar el invernadero, cubrir el invernadero para... No, pero el invernadero está ventilando algo. No, los dormitorios ventilan ¿a dónde? Los de atrás, están ventilando a un lugar que tiene 1,5 metros, no les da. Por eso es lo que tenemos que ver. Claro, tenemos que ver. Claro. Aquí es un problema del prototipo con el terreno, ¿sí? Con este prototipo tipo chorizo, porque en el tipo chorizo todo ventilaba el patio interior, ¿se acuerdan del modelo chorizo, no? Sí, podríamos pegar esta a la medianera, la fachada sur, a la medianera, y que ventile todo hacia el otro lado. O sea, ese 1,5 metros nos daría los 3 metros que necesitamos del otro lado, y los espacios ventilarían hacia el patio interno. O sea, que y ahí tendrían que tener, si hacen con medianera, tendrían que poner en ese caso el muro cortafuego que explicaba Guillermo. Exactamente. Y también podemos pegarnos a la línea municipal del frente. ¿Les podés mandar toda la cosa técnica del muro cortafuego, Guille? Dale, sí. Mandáselo a los chicos, dale. Bueno, sigamos. ¿Qué tal estuvo la exploración por el barrio para las fotos? ¿Cómo anduvo? Bien. ¿Cómo es? Con miedo. ¿Con miedo? Sí, un poco me sentí media. Porque me miraban mucho, que estaba sacando fotos. Siempre mira cuando se sacan fotos. Te juntaste de valor. Pero lo que vi mucho y que me sorprendió es una casita atrás de la otra. O sea, claro. en lo que sería el interior de Manzana eran casas. Claro. Pero eso es típico, chicos. La gente es pobre, los terrenos son caros. Si alguien tiene un familiar, construye atrás. Yo digo, como le contaba a los chicos, ¿no? En mi barrio, mi experiencia de barrio, Pueblo Nuevo ahí en Colonia, pueblo bien obrero, la verdad que es toda una experiencia, porque hay gente que trabajaba en una fábrica y ahora todos tienen autoempleo. Me parece que es desgraciadamente lo que está pasando ahora. Y entonces, todos tienen, pero cada vez viviendas mínimas, locales convertidos en pequeñas viviendas pilar, ¿sí? Como la accesibilidad es buena, ¿sí? Hay viviendas mini, yo veo que se alquilan viviendas de 20 metros cuadrados, ¿sí? Claro. ¿Entienden? Entonces, es tan caro, digamos, lo mismo, este barrio tiene relativamente buena accesibilidad, ¿no? Entonces, cuanto mejor accesibilidad, más se da esto, de poner otra vivienda, ¿entienden? Bien. Así que me parece que hay que ver cómo aprovecharlo. Y si ustedes plantean vivienda de madera, pero en altura, yo he visto mucha vivienda de madera con los dormitorios en un primer piso, que además funcionan muy bien desde el punto de vista... Funcionan, pero muy... Para la vivienda... Para la vivienda que íbamos a hacer, poner en los equipamientos cerca de la cañada, habíamos hablado en el grupo donde se podrían dar ese tipo de viviendas. No, porque acá queda muy ajustado. El prototipo de vivienda en altura. Acá le está quedando muy ajustadito el terreno, y la vivienda de madera, yo he visto en zonas de climas terribles, porque si está bien planteada en los dormitorios, la vivienda de madera tiende a generar un espacio que la misma cubierta genera una especie de zona de circulación del calor. Yo he visto viviendas tipo como alpina de madera en el sur de Chile, en zonas inhóspitas mal, con entrepisos, y que funcionaban muy bien térmicamente, ¿no? Por ahí lo que es el edificio de vivienda de densidad media, podríamos plantear eso. Pero... Sí. Yo les voy a pasar, si ustedes quieren seguir explorando en madera, en este momento en Madrid, viviendas de densidad media hechas en madera en zona urbana de Madrid, ¿sí? Y por módulos hechos en Hamburgo también. Yo después se los mando. Bueno. Pero acá me parece que está todo muy ajustado, el terreno queda demasiado
no sé, ¿qué les parece? Guille, Pepo, lo veo como... Sí, sí, hay que modificarlo. Sí, no, Después de no lo que me dan bien hablamos. las Creo que ventilaciones. el prototipo en sí, cuando uno lo ve aislado, funciona bastante bien, pero me hace ruido cuando lo implanto en ese lote que queda tan estrecho, ¿no? Quizás es un prototipo para un lote más amplio. Claro. Claro, Esa ellos dicen que verde a la ellos vuelta queda... dicen que se basan en este lote en función de lo que está construido, como que el lote les está mandando. Y si fuera, por ejemplo, plantear si vamos a expandir la familia, o sea, independizar ahí, plantear en 2 plantas, prever eso. O Claro, sea, adaptarlo y prever si en algún momento se va a agrandar la familia, que sea en planta alta. Sí, ese es otro tema que ninguno de los grupos planteó, que es la densificación, pero no ocupando todo el lote, sino empezando a crecer en altura. Por eso, por ahí pensaba que el prototipo inicial que sea de una planta y prever que si en algún momento se desea independizar una familia o algo, ahí poder plantear en 2 plantas. Pero si claro, nosotros tenemos, perdón, sí, no sé cómo sería si tenemos techo de chapa, cómo dejamos previsto para que se pueda construir arriba, de qué manera. Claro, el tema es si uno tiene previsto el entrepiso o no tiene previsto el entrepiso, porque Claro. en general en las viviendas que aprovechan mucho el espacio, en las viviendas mínimas hoy, mismo ustedes exploren viviendas mínimas, siempre trabajan con los dormitorios con alturas muy mínimas, digamos, pongamos 2,40 metros o 2,20 metros, ¿sí? Y ese aprovechamiento del espacio de los dormitorios es esencial a eso del logro de la vivienda mínima. Hasta viviendas mínimas que funcionan como rodantes, las están haciendo siempre con los dormitorios en entrepiso, con una mínima distancia de techo, ¿sí? Una posibilidad es tener la altura total y plantear el entrepiso. Ahora, ¿por qué no plantean No sé si me explico, como hace la gente cuando se compra una casa antigua que tiene 450 y entonces de entrada tengo toda la altura y tengo un cielo raso y ese cielo raso se convierte en entrepiso? Esa es una posibilidad. Para una vivienda en parte de doble altura y después como dividirla. ¿Qué decías, Guille? O sea, la de abajo es un crecimiento, un completamiento de arriba para subdividir, ¿no? Sí. ¿O son Poné la primera si nos mostrar. O sea, la primera que está mostrando ahí. Ese sería el prototipo inicial. Después iría agregando. Ajá, anda a la otra. Y ahí cuando estaba agregando ese tercer dormitorio atrás, si lo agregás a un costado, te soluciona todos los problemas de ventilación, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde está el árbol? Claro. Sí. Porque te ventila todo contrafrente, claro, te resuelve todo. Pero te tapa el baño. Ah, no, pues el baño tiene la... No, el baño puede tener... El baño lo puedes ventilar ahí. El baño puede tener ventilación e iluminación forzada, por eso no hay problema. No, y tiene costado también. Pero no es preferible que sea ventilación. No, a mí me parece que quedaría muy bien lo que dice Guille, ¿eh? De todos modos, pegaríamos el prototipo a la medianera. Otra alternativa que tienen es usar una medianera que no sea de madera, una medianera de ladrillo, sobre la que apoyar una estructura, y quizá ahí ese comedor puede estar, el comedor y el baño, digamos, pueden estar recostados sobre la medianera y ganar más lugar del otro lado, de arriba, digamos, ¿no? Claro. Haciendo ahí. Sí, me digo que haciendo esos dos cambios, de pegarse a una medianera y llevar ese tercer dormitorio a ese sector, entonces estás ganando mucho y estás ganando una superficie que desperdiciada que ha de tener 1x3 de pasillo. Y te quedan frente contra frente todos los locales principales. Sí, pero habría que ensanchar igual. Habría que ensanchar. No, porque se pega a la medianera. No, porque al pegarte a la medianera se te ensancha ahí.
Tenés 1,5 metros, se hacen 3 y te da por el código. Pero Para la tenés 2 movimientos, frente a frente, y para el otro dormitorio te pegaste a la medianera, digamos. Entonces el baño ventilaría forzadamente, ¿no? Ok. Ahí sí. Ahí sí. Yo No pensé sé, pero que... explórenlo, chiquis, esto, porque, Bueno, digamos, este espacio que queda adelante, digamos, también está la alternativa de volcarse sobre el espacio, sobre la línea medianera. Y si hay alguna transformación para uso productivo, que haya un cambio en el uso del local que ya está construido, y que de alguna manera se vayan adaptando los locales, no que se construya en un terreno vacante. bueno, No sé si vamos a ir ¿Cómo? viendo. Si el lote ya es así o así, 12 por 21, es lo que a ustedes le parece que es la mejor medida del lote. Entonces, yo tengo ese lote fijo, porque es el que mejor se adapta, adecua, tengo que seguir explorando prototipos para que queden, que cumplan los códigos y que queden que tengan la mayor flexibilidad, ¿no? Bueno. Dele. Sigamos. Esta sería la fachada. Perdón, una cosita más. En la planta de techo tenemos que rever el techo porque se va a estar pegado a la medianera para evitar la conversa, ¿no? Claro. Bueno, pero se podría hacer una recolección de agua ahí de última, si se propone, no sé. Se podría buscar una forma. Sí, se puede cambiar las pendientes, buscar a la vuelta. Bueno. Yo revisaría también bien si aprovechamos de la línea municipal, sobre línea, a ver qué pasa. Bueno. Y acá planteamos cómo sería un loteo. Esta sería la calle intermedia que hablaba Ixa hoy, peatonal. ¿Saben por qué les digo esto de revisar esta franjita que dejan sobre línea? Porque esa franjita, digamos, mi experiencia en Pueblo Nuevo, ¿no? En general, lo que se usa a veces cuando tienen un pequeño porche, es el pequeño porche para mirar a los vecinos, para sentarse a tomar mate, pero en general cuando son muy grandes, esos espacios para jardines están descuidados o no se usan, ¿sí? Bueno. Y en general lo que se adecúan son los locales cubiertos para poner negocios, o los garajes para poner vivienda, lo que ya estuvo construido como cubierto, se van readaptando, ¿sí? Bueno. Digamos, a la gente le resulta eso más sencillo, y la verdad que ese pequeño espacio no va a terminar teniendo ni jardinería, ni mantenimiento, ni nada, salvo que sea un porche para poner una silla o una pequeña terraza, eso sí, por ahí la gente... No, se podría dar un equipamiento nuevo ahí, un comercio. Sí, pero es muy chiquito el espacio para poner un comercio. Van a terminar adecuando a lo mejor ese comedor diario y corriendo la cocina, no sé. Claro. Es muy chico el espacio. Bueno. Si se quisiera adaptar para comercio, hay que pensarlo de otra manera, digamos, como una adecuación. Entonces ahí lo que habría que pensar, si se hace en planta alta la vivienda, el dormitorio. Entonces sí, por ahí me da el comercio. Cuando hay comercio, en general la vivienda está arriba y el comercio está abajo cuando se va adecuando, pero hay que pensarla, la tecnología de la vivienda, para que sea ampliable en planta alta, ¿sí? Hay que plantear el sistema, digamos. Bueno. Hay que plantear el entrepiso, ¿sí? Entonces investigaremos un poco más. Dale, sí, igual esto, como le dije al otro grupo, ustedes guarden, estos son exploraciones, y esto es parte de la entrega, es parte del portfolio que ustedes están generando.
Es muy importante este trabajo de investigación, ¿sí? Ahora van a seguir investigando la mejor manera de aprovechar ese lote de 21 por 12, que ya lo definieron, ¿sí? Bueno. Esto es alternativa 2 ya. Sí, igual nosotros propusimos ese loteo, pero hay en algunas zonas en particular, o sea, hay algunas manzanas en las que no ocupamos la manzana completa o ocupamos muy poca parte y terminan siendo un poco más amplios los terrenos. Por ejemplo, ahí en la 1750 se ve que es bastante más amplio el terreno. Bueno, sí, hay varios que se ven. No, esos no específicamente. No sé si ven el numerito 1700 allá abajo. Ese o el de al lado. Si ven, digamos, cada loteo son un poco más amplios. En el sentido del largo, no ancho. Y eso es porque ya está loteada, digamos, como una zona, entonces por ahí cuando lo planteamos seguimos un poco eso, pero los loteos que están planteados, digamos, de 0, como la manzana que ya completa, sí son de 21 por 12. Claro, yo creo que habría que explorar siempre que se pueda transformar algún local en actividad productiva, ¿no? Un poco lo que estábamos viendo en el prototipo de los compañeros de la tablada, cuando plantearon el crecimiento al fondo del terreno pegado en la medianera, y claramente ese fue un descubrimiento de Pepo. Ellos plantearon un pequeño local al frente, pero toda la actividad de producción podría estar no en otra vivienda, sino ese espacio al fondo podría ser el lugar productivo. Y la verdad que daba mucha flexibilidad cuando uno lo pensaba, todo lo que podía pasar ahí, ¿no? Así que me parece que ahora estamos resolviendo el tema de la vivienda, pero no nos queda mucha tela para nada más. Yo tengo un par de preguntas. De esas parcelas que ustedes pintan de rosado ahí, ¿esos serían las nuevas visiones? Las que se pueden, las que la vivienda actualmente están de forma bastante deteriorada, que se propone un nuevo loteo. Las otras son las que están más... ¿Y cuáles serían las parcelas en las que ustedes aprovechan vivienda existente recuperable? Y lo que está en blanco. Claro. ¿Todo lo que está en blanco? Todo lo que está en blanco. Sí, está lo que está en blanco hay vivienda social también. Claro, la 1802. 1802. A mí me parece que hay que diferenciar lo que es el conjunto ese de 50 viviendas, creo, por un lado, donde seguramente habrá cosas para mejorar, pero es un conjunto de viviendas todas iguales, digamos, un conjunto de viviendas. Del resto, supongo que son las que están enfrente, las que están abajo, que es vivienda espontánea, por llamarlo de alguna manera, donde las necesidades de mejoramiento son mayores y donde quizás hay que hacer algo de reajuste de suelo o algún tipo de procedimiento de ese tipo, ¿no? Son todo blanco confunde, no es todo igual, eso son dos cosas muy distintas. Sería el conjunto de viviendas, las viviendas espontáneas y las viviendas que planteamos nosotras. Hay como 3 categorías de vivienda, claro. Digamos, ¿no? Y después me quedaba alguna duda respecto de la supermanzana. Ustedes plantearon una supermanzana de 2x4, ¿no? Es como atípica, ¿no? Ajá. Tiene como un claro, lo que pasa es que tenemos el corredor ahí. Gigante, ¿no? Habría que revisar eso, no digo que esté mal, pero me llamó la atención ese entrar y salir para el otro lado y volver a... Es como que uno va haciendo una trenza, ¿no? Un zigzag, ¿no? Un zigzag, ajá. ¿Cómo? Perdón, yo me perdí. Claro, uno entra y sale y va haciendo como una trenza, ¿no? Sí, es la idea, era la idea. No es el esquema de... No digo que esté mal, puede ser. Claro, lo que pasa es que con el esquema de la supermanzana, el tradicional, no nos daban el número de manzanas nunca. Claro. O sea, para hacer 9x9, la tradicional no podíamos hacerla. Entonces se decidió hacer otra dirección. Está bien, bueno, verifiquen que se pueda acceder a todos lados, digamos. Verifiquen que funcione, nada más. Teóricamente lo verificamos. Capaz que hay algún error, pero... Okay. El tema es difícil. Es como que tomábamos un punto en el medio de una manzana y veíamos si podíamos llegar. Pero creo que sí. Y lo otro que quería plantear, vuelvo a algo que planteaba Guillermo, en estas manzanas,
Voy a intentar dibujar. Ay, no puedo. En estas manzanas, donde aparece el equipamiento, quizá habría que revisar esa idea de tener alguna parcela muy atípica triangular, y a priori se me ocurren como dos alternativas. O esas manzanas enteras aparecen desprovistas de loteo para vivienda y aparecen destinadas al equipamiento comunitario, o bien aparece algo de subdivisión del suelo para vivienda, pero quizá, como decía Guillermo, con otra configuración, quizá con un único... Podría ser destinado a estacionamientos, por ejemplo. No sé si ¿O no? estacionamiento, pero quizá espacio verde y equipamiento y punto. Y esas dos manzanas son las manzanas atípicas, precisamente porque están en esa situación atípica, que eso me parece muy interesante del planteo de ustedes, ese cruce del corredor verde y el parque lineal. En ese punto nodal pasa algo distinto, es que se interrumpe la trama, digamos, continua, ortogonal, de subdivisión de parcela residencial, y aparece algo distinto, que es el equipamiento comunitario, y quizá el espacio verde vinculado al agua, a la cañada, al corredor verde, etcétera, y ahí no se parcela, digamos. Yo pregunto, el tema de ahí Sí. es que era solo... había entendido que eso había Claro, por eso habían dicho que habíamos lotear. Nosotros en principio habíamos pensado solo equipamiento Después para dijeron ese sector, pero bueno, cuando después salió el tema de que era privado y loteos, Pero bueno, ¿y si estamos previendo decidimos poner instancias de reajuste de suelo en la que los privados ceden y reciben cosas distintas al planteo inicial? Guille. Pero no nos van a dar el 100% ahí. No, pero digo, pero en el marco de un reajuste de suelo más integral, en el que al propietario de ese suelo quizás se le da alguna parcela fuera de lo que hoy tiene él, ¿me explico? Pepo, acá tendríamos que ver cuáles serían las parcelas que entraran en este, digamos, consorcio. Digo, a cambio de ceder convenio. ese terreno, el propietario podría recibir X cantidad de parcelas de 12 por 21, no sé. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero entonces tenemos un plan de sector y hay que identificar bien en ese plan de sector qué en este momento, lo que le corregiste a las chicas, ¿no? Recién, digamos, qué es lo que está hoy ocupado, que va a quedar con el parcelamiento actual, y qué entra en con diferentes colores, qué entraría en este reajuste de suelo, de cuántos propietarios se trata, ¿sí? Y entonces a esos propietarios, por la intensidad de uso, por lo que fuere, todas esas parcelas se las consideran como parte de este consorcio urbano, o convenio urbanístico, digamos consorcio. Claro, el área del consorcio excede esas dos manzanas. El área del consorcio es mucho mayor. Vuelvo a las anteriores. ¿A cuál? ¿Ahí está? Para que quede un mejor proyecto, ¿no? O sea, ahí, la anterior, ajá. Bueno, en esa ahí, lo que tiene estos triangulitos y estos loteos, que está marcado ahí, bueno, que está marcado ahí con rojo, eso sería lo que queda libre, lo que entrega el propietario del suelo para que el municipio le permita ese loteo, ¿no? Esa es la negociación. Lo que está en blanco es el 20%, el resto es el 80% el cual puede lotear. Claro. El tema es, ahí se plantea que sea loteo con la misma superficie de lote que los lotes tradicionales del sector, o es una gran parcela donde se puede llegar a hacer esto que hablábamos de vivienda